Bien, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Y le damos la bienvenida a los que nos siguen por las redes sociales en Canarias, en Cuba y en cualquier lugar que el Señor permita que este culto llegue y cumpla su función. Como siempre vamos a comenzar orando, como dice nuestro pastor, que es la mejor forma de ensalzar lo que Dios quiere hacer en este lugar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Muchos en el mundo desearían tener un lugar donde congregarse, Señor. Muchos desearían incluso tener una Biblia para poder tener acceso a tu palabra, Señor. Pero nosotros somos privilegiados, Señor, porque todavía podemos hacerlo, Señor. Por eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú te manifiestes en este lugar de una manera poderosa, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea expuesta, Padre, de una manera maravillosa, Señor. Como dice la alabanza, Padre. Porque tú eres Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que sea tu gloria la que se manifieste, Señor. Y ningún ego humano, Señor, esté en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy hemos venido a este lugar a hablar del amor. Y llevar la palabra y escuchar la palabra es una de las formas más sublimes de adorar a Dios. Porque cuando escuchamos palabra de Dios, pues estamos creyendo de que es verdad. Y cuando creemos que algo es verdad, pues creemos en la persona que lo ha dicho. Por lo tanto, creer en la palabra de Dios es creer en Dios. Y es creerle a Dios. Porque como sabemos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre un arma poderosa que tenemos los hijos de Dios. Un arma espiritual, no es un arma material. Vamos a hablar de armas espirituales. Y vamos a estar hablando de la intercesión. El título de la prédica de hoy es La intercesión, un arma poderosa dentro del arsenal cristiano. Y nos vamos a estar apoyando en las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, de los versos 1 al 4. Es decir, vamos a comenzar por este verso, vamos a usar unos cuantos, algunos los leeremos, otros no lo leeremos por cuestión de tiempo, pero nos vamos a estar apoyando en este. Y la palabra dice así. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, parece que el Espíritu Santo está en concordancia aquí porque Miguel oró eso mismo. Entonces, Dios quiere que se hable de esto. Dios quiere que se hable de las armas que nosotros tenemos que usar para poder vencer esta batalla, porque nosotros somos soldados. La palabra lo dice. Somos soldados que estamos inmersos en una guerra espiritual. Y para poder pelear en una guerra espiritual tenemos que usar armas espirituales. No podemos ir a una guerra espiritual a pelear con armas físicas. Con esas no vamos a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué cosa es la intercesión? Vamos a ver dos definiciones. Según la RAE, como siempre, para saber de qué estamos hablando, y según la palabra. Porque una cosa es lo que dice etimológicamente, sintácticamente, el sentido o el significado de la palabra, y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. Según la RAE, intersección es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. ¿Verdad? Es hablar delante de alguien, de otra persona que no somos nosotros, para librarlo, exactamente, librarlo de un bien, es decir, conseguir un bien o librarlo de un mal. Un ejemplo, Dios no lo quiera, pero si en un momento tenemos algún problema con la ley, nosotros no vamos a ir a defendernos delante de un juez, porque nosotros no conocemos la ley. ¿Quién nos defiende? Un abogado, porque es quien conoce la ley, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nos estamos comunicando con alguien, con una persona, y esa persona no habla el mismo idioma que nosotros. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, Dios es bueno, todos me entienden, porque estamos hablando en castellano.
Si yo les digo a ustedes, hoy vamos a hablar del amor, como se lo dije, ¿me entienden? Porque estamos hablando el mismo idioma. Pero en el caso de que queramos acceder a una persona y transmitirle algo, o esa persona quiera transmitirnos algo a nosotros, necesitamos alguien que nos conecte con esa persona y que conozca ese idioma, un traductor, por ejemplo. Un ejemplo, si yo les digo, y me perdonan la pronunciación, Deu aos beneishi, ¿lo entienden? Deu aos beneishi. Pero si yo le digo a mi hermano Antonio que me lo traduzca, lo van a entender. Sí, que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, él ha hecho la función de intercesor entre lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están entendiendo. Entonces, es un nexo entre dos personas o entre una persona y algo, una sociedad, porque podemos interceder no solo por alguien, podemos interceder por una situación, podemos interceder por un país, por una nación, por un lugar. ¿Ok? Entonces, es un nexo. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre el amor. Y la oración es un acto de amor de Dios para nosotros. Es un acto de misericordia, como dice nuestro pastor. Entonces, existen fundamentalmente 4 armas espirituales que los cristianos tenemos. Hay muchas, pero 4 fundamentales. Primero, la palabra de Dios. Nosotros en Cuba le decimos esto, la pistola. Hay que tenerla debajo del brazo, ir a cualquier lugar, pero no solo debajo del brazo, en la mente y en la acción. Segundo, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Están interconectadas. Después está el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es un arma poderosísima, porque sin la unción del Espíritu Santo nada podemos hacer. Y en cuarto lugar, y no menos importante, la oración. ¿Verdad? Que como todos sabemos es la forma de comunicarnos con Dios. Entonces, existen varios tipos de oraciones, muchos tipos de oraciones. Vamos a mencionar alrededor de 7 que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar está la oración de fe. Es orar creyendo de que Dios va a hacer algo. Está la oración de común acuerdo. La oración de común acuerdo fue la oración que estaban haciendo todos los que estaban en el aposento alto en el día del Pentecostés. Dice que todos estamos juntos, unánimes, en oración, ¿verdad? Y vino lo que todos conocemos como el nacimiento de la iglesia, esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? También lo que hicimos ayer todos en la vigilia es una oración de común acuerdo. Está también la oración de petición o súplica, ¿verdad? Es cuando le pedimos algo al Señor. Está la oración de acción de gracias, que no es más que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Está también la oración de adoración, que no es más que darle gracias a Dios por lo que Dios es. No es por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. También está la oración de consagración. Un ejemplo de oración de consagración fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ser capturado. Él dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú quieras. Es decir, se estaba consagrando a la misión que Dios le había asignado. Y por último, la oración de intercesión. Entonces, le traigo una pregunta. ¿Ustedes creen que la intercesión sea un don o un ministerio? ¿Un don o un ministerio? Vamos a responderlo a continuación. Yo creo y pienso, y las escrituras así lo demuestran, que la intercesión es las dos cosas. Es un don y es un ministerio. Y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a Lucas, capítulo 2, de los versos 36 a 38. El Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 36 al 38, y dice así. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta Ana, básicamente, era una intercesora. Y era una habilidad que le había dado el Señor para poder estar y poder resistir y estar todos esos años siempre en el templo orando y hablándole a las personas en ese momento de lo que había sucedido con Jesús. Entonces, recuerden que un ministerio no es más que la respuesta a una necesidad que haya en la iglesia.
Si Dios pone en el corazón de alguien que en la iglesia hay una necesidad y dado los dones que tiene, él trabaja para cubrir esa necesidad, ya es un ministerio. Entonces, un ministerio no es más que un don puesto en acción. Por lo tanto, la intercesión no es más que el don que tenga una persona de orar y de interceder por las personas puesto en acción como lo hacía Ana. Entonces, ¿quién puede ser intercesor? Cualquiera. Todos podemos ser intercesor. Mientras que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese don y lo llevemos a la práctica, podemos desarrollar el ministerio de intercesión. Entonces, ¿qué características debe tener un intercesor? Debe ser un hermano consagrado y perseverante. Consagrado y perseverante, porque la oración requiere consagración y requiere perseverancia. No es fácil estar 2 o 3 horas orando. No es fácil estar 2 o 3 horas orando, incluso por los demás. Debe ser una persona humilde, porque para poder hablar de otras personas a Dios, debemos pensar primero en esas personas y no en nosotros. Debe ser maduro en la palabra, porque una de las formas más eficaces de orar, como vimos en prédicas anteriores, es orando en la palabra y usando la palabra a favor de esas personas que estamos orando. Debe ser responsable, porque es una responsabilidad muy grande orar por alguien, como decía el hermano Miguel. Hay que estar muy apercibido y saber muy bien lo que nosotros proclamamos con nuestra boca cuando le pedimos a Dios algo por una persona. Debe ser amoroso, debe ser compasivo y sobre todas las cosas debe tener fe. Entonces, interceder es parte de nuestra esencia, es parte de lo para lo cual hemos sido creados. ¿Por qué? La palabra declara de que Dios en el proceso de la creación dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, nosotros hemos sido hechos, hemos sido creados por Dios acorde a cómo son, a cómo es Dios y para que hagamos las cosas que Dios hace. Por lo tanto, el Padre es intercesor, el Hijo es intercesor y el Espíritu Santo también es intercesor. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Dice así, leemos en Juan capítulo 3, verso 16, un versículo muy conocido por todos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pensó en nosotros y el mero hecho de pensar en nosotros y darnos una salvación tan grande, ya le está haciendo el papel de intercesor. Es decir, está él mismo creyéndose de que nosotros deberíamos ser salvos a través de un plan perfecto que él hace. También vemos al Hijo como intercesor en Romanos 8:34, que dice así, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo dice claramente. Y el Espíritu Santo, por supuesto, también es intercesor, y lo vemos en Romanos 8:26, y dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cosas que no... ¿Qué quiere decir la palabra con gemidos indecibles? Son cosas que nosotros no podemos decir. Ni podemos entender, ni podemos decir. El Espíritu sí sabe cómo decírselo a Dios, nosotros no. Entonces, cualquier intento por decirle algo a Dios que nosotros no podamos decir en lenguas celestiales, el Espíritu Santo lo hace. Y esa es su función como intercesor. Comunicarle al Señor lo que nosotros estamos queriendo decir. Entonces, hay muchas razones que demuestran el poder que tiene la intercesión. Muchas, pero de ellas vamos a ver algunas. No son muchas, así que no me voy a tardar mucho. Las que voy a decir, ¿no? Las razones son muchas. Primero, la intercesión tiene un efecto boomerang santo. ¿Saben lo que es un boomerang? Boomerang es un arma que usaban indígenas de muchos lugares que cuando se tira vuelve al mismo lugar. Es decir, usted las tira para defenderse, pero viene de nuevo a usted. Y la palabra lo declara en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 7. Y dice así. Jeremías, capítulo 29, verso 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz
tendréis vosotros paz. Miren qué interesante este pasaje. Nunca lo había visto de otra forma. Lo había leído mucho, pero no me había dado cuenta de que cuando nosotros deseamos lo bueno para las personas, lo estamos deseando para nosotros. Lo que pedimos a Dios por los que conviven a nuestro lado, para nosotros lo pedimos. Lo que le pedimos a Dios para mi hermano que está al lado, para nosotros lo pedimos. Lo que le pedimos a Dios por nuestra familia, para nosotros lo pedimos. Por eso les traigo una exhortación hoy, mis hermanos, a que no cesen nunca de orar por sus hermanos. Que no cesen nunca de orar por su familia inconversa, por su familia que no conocen a Cristo, por los hijos que no conocen a Cristo, por aquel hijo, por aquel familiar que conociendo a Cristo está separado. Nunca dejen de orar, porque eso es beneficio para nosotros mismos. Gracias, mi hermana. Pues estamos intercediendo por él delante de Dios. Y eso delante de Dios es perfume agradable. Orar por nuestra familia nos asegura la creación por Dios de un ambiente de paz en nuestra casa. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que a veces tienen un problema con su esposa. Y se imaginan que cuando van a llegar a la casa, la esposa tiene cara de no buenos amigos. Pero cuando usted ora y llega a su casa, la cara de la esposa es completamente diferente a lo que usted pensaba. Y puede ser al revés. Puede ser que la esposa ore por el esposo, porque podemos existir esposos que nos portemos mal, ¿verdad? Y es así. Entonces, la oración tiene mucho poder, la oración de intercesión, porque tiene un efecto boomerang. Muy bien. Entonces, orar también por nuestros compañeros de trabajo hace que Dios ponga gracia para con nosotros delante de ellos. No solo en los compañeros de trabajo, sino en los jefes. Cuando usted ora por su jefe, ese jefe lo va a mirar a usted de una forma diferente. Orar por las personas que coinciden con nosotros en un lugar o un espacio determinado hace que el ambiente sea diferente. Orar por nuestra ciudad, por nuestra comunidad autónoma, en el caso de España, por nuestro país, hace que sucedan cosas maravillosas en las personas que están en eminencia en ese país. Por eso es muy importante orar. Bien. Número 2. La intercesión mueve la misericordia de Dios. Miren, la misericordia de Dios siempre está ahí. Siempre es nueva cada mañana, pero no siempre se ejecuta. Y una oración de intercesión hace que Dios mueva su mano. La palabra lo declara en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y dice así. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. No la halló. Dios no encontró ese hombre, pero Dios lo busca. Quiere decir entonces que a Dios le agrada que nosotros intercedamos por nuestro país, por nuestra tierra. Él le agrada porque lo busca. Usted busca lo que a usted le agrada. Algo que a usted no le guste, usted no lo busca, ¿verdad? Entonces, como la palabra lo declara, que a Dios lo busca, podemos interpretar entonces que a Dios le agrada la intercesión. Donde hay un hombre o una mujer que ora e intercede delante de Dios, suceden cosas maravillosas de parte de él, motivado por esa oración que es olor fragante delante de Dios. Dios busca a los intercesores, los anhela. Un ejemplo, cuando Abraham supo que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Él sabía que en Sodoma estaba su sobrino Lot. Y él intercedió delante de Dios, delante de los ángeles que lo visitaron, porque en ese tiempo la presencia de Dios se veía a través de los ángeles que visitaban a las personas. No estaba el Espíritu Santo, recuerden. Entonces, a través de los ángeles, ellos podían conversar con lo que Dios quería hacer. Y él intercedió de varias formas diciéndoles, si hubiera 100, si hubiera 50, si hubiera solo 10. Y eso movió la misericordia de Dios. Y los ángeles le dijeron a Lot y a su familia que salieran. Y que cumplieran ciertas condiciones, por ejemplo, de no mirar atrás, para que fueran salvos de la destrucción que venía. También Moisés oró muchas veces a favor de su pueblo. Intercedió delante de Dios para que Dios no lo destruyera por tanto pecado que cometieron a través de todo el trayecto por el desierto. Incluso cuando Dios le da los mandamientos a Moisés que regresa, el pueblo estaba completamente desenfocado. Un becerro de oro se hicieron para adorar.
Entonces, esa oración de Moisés movió la misericordia de Dios a no destruir al pueblo. De hecho, no los destruyó, pero no los dejó entrar en la tierra prometida por todo lo que habían cometido, pero los dejó vivir. Incluso sus ropas nunca se dañaron, nunca le faltó la comida, nunca le faltó el agua. Entonces, la intercesión mueve la misericordia de Dios. Número 3. A lo mejor esto que voy a decir está un poquito fuerte, pero es así. No interceder por la necesidad del prójimo o de un hermano que conocemos es pecado. Si usted conoce la necesidad de un hermano, la situación de un hermano, y usted no puede hacer nada porque materialmente no puede hacerlo, pero puede orar y puede mover la mano de otra persona. A lo mejor no es que el hermano se lo ha dicho, puede ser que Dios se lo haya mostrado a usted, ¿verdad? La palabra lo declara en el primer libro de Samuel, verso 12, capítulo 23. Dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Los pongo en contexto. Esta es la situación en que el pueblo de Israel le está pidiendo a Samuel que le ponga un rey. Y Samuel le declara que en ese momento la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y llovió, granizo y rayos y muchas cosas como manifestación de la ira de Dios. Pero Samuel, en vez de dejar de orar, porque ellos se lo pidieron, dejar de orar por ellos delante de Dios, dijo que no, que él lo iba a seguir haciendo. Él iba a instruir en lo bueno, porque no hacerlo se constituía pecado para él. Entonces, cuando podemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? La palabra lo declara. Cuanto más cuando no oramos por una necesidad de un prójimo, incluso cuando él no la conoce y Dios nos los ha revelado. Aquí le voy a hacer un pequeño testimonio de algo que a mí me sucedió hace muchos años, que bueno, mi esposa lo conoce. Yo tuve un sueño y en ese sueño vi al pastor que nosotros teníamos en Cuba, al pastor Joel, que nuestro pastor lo conoce. Lo vi que entró a la iglesia con una cesta llena de huevos cocidos, ¿verdad? Muchos. Y me la dio a mí y me dijo, repártela en la congregación. Y yo iba a repartirla y me dijo, pero dale primero a esta hermana. Me señaló a una hermana. Y yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este sueño? Y dije, voy a esperar a ver si Dios me lo repite. A la semana fue más o menos, a los días, Dios volvió a soñar lo mismo, exactamente como lo había soñado. Y dije, bueno, esto es confirmación de que es de parte de Dios. Lo hablé con el pastor y él me dijo dos cosas. Primero, ora por ella. Y en segundo lugar, díselo, habla con ella. Y yo oré por ella y conversé con ella y en realidad ella tenía una gran necesidad de oración, porque en ese momento tenía muchos problemas con su esposo y tenía muchos problemas con un niño que tenía con dificultades. Entonces, esa hermana estaba necesitando de la oración. Entonces, si Dios me lo reveló y yo no oro por ella, puede constituirse un pecado para mí. También, en muchas ocasiones, la mano de Dios se mueve a favor de otros por amor a sus hijos que oran con fe. No sé si entienden lo que le quiero decir. A lo mejor hay una persona que tiene una necesidad y que está en pecado. Y que puede ser que esa persona ore y eso no llegue a las manos, a los oídos de Dios, a la presencia de Dios. Pero a lo mejor puede ser que Dios se mueva a través de nosotros, como hijos de Él, como hijos amados. Dios nos ama y puede mover su mano por amor a nosotros, como lo hizo con David. Dios mantuvo la descendencia de David en el trono de Israel por amor a David, no por sus hijos, porque todos hicieron lo malo, todos se desviaron. Por culpa de Roboam el reino se dividió. Salomón hizo atrocidades a pesar de tener la presencia de Dios. Pero por amor a David, Dios no los destruyó. Y Dios hizo cosas a ellos. Quizás si ellos se lo hubieran pedido en el momento que estaban en pecado, Dios no lo hubiera hecho. Pero lo hizo por amor a David. Entonces, si Dios nos revela algo de un hermano que esté en pecado, ore por ese hermano. No deje nunca de orar por un hermano que esté en pecado. Nunca. Porque Dios tiene un propósito con él también. Dios también. Y en esta iglesia tenemos el deber con Dios
de orar por esas personas que sabemos que están en pecado y que están fuera de la congregación. Hasta ahí. Y es de gran estima para Dios que oremos por los necesitados, aun cuando sean nuestros enemigos y los que nos desprecian. Amén. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Número 4. Todos, y cuando digo todos, es todos, necesitamos que oren por nosotros. No es solo nosotros orar por las personas, es que necesitamos que oren por nosotros. Y ahí se manifiesta la grandeza de la intercesión. ¿Por qué? La palabra lo declara en un versículo bien cortico pero poderoso. La carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25. Oigan lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, orad por nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, ungido por Dios, que pudo ver a Jesús cara a cara, que según lo que él cuenta en Hechos, lo cuenta Lucas, pero es algo que él vivió, fue llevado al cielo. No sabe si en una visión, no sabe si fue de verdad, pero le fue revelado muchas cosas que nosotros no conocemos. Incluso el apóstol Pablo necesitaba oración de la iglesia. ¿Cuánto más nosotros, pecadores? ¿Cuánto más nosotros que estamos en los tiempos finales? Que estamos en los tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Que estamos en los tiempos donde los ataques del enemigo son todos los días. Ahí. Entonces, si los grandes hombres de Dios, que eran escogidos por él, ungidos con su Santo Espíritu, necesitaban de oración, ¿cuánto más nosotros? Cuando servimos en la congregación y tenemos claro nuestro propósito en Dios, los ataques del enemigo se acrecentan. Son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, necesitamos de la oración de nuestros hermanos que nos apoyen con esas armas espirituales para poder lograr el objetivo que Dios tiene con nosotros. Amén. Bien. Número 5. Interceder es una forma sublime de amar al prójimo. Por eso dije que iba a hablar de amor, una de las cosas. La intercesión es una acción de amor. Lo vemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 43 y 44. Y dice así. Mateo 5, 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos llamados por nuestro Señor Jesucristo a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, lo cual da testimonio de que en nosotros está Jesucristo. Porque si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y entre más actuamos como Él, más nos vamos a parecer a Él. El propósito eterno de Dios en nuestras vidas es convertirnos en testigos de Él. Todos lo sabemos. Para eso vino el Espíritu Santo, para hacernos testigos de Dios. Pero no solo para que amemos a aquellos que nos aman. Es muy fácil amar a quien nos ama, sino a todos. Porque en muchas ocasiones nuestros enemigos son los que más necesitan amor. No sé si coinciden conmigo, pero las personas que siempre han sido amadas, que están acostumbradas al amor, no necesitan tanto amor. O sí lo necesitan, pero en menor cantidad de aquel que siempre ha sufrido, que nunca lo recibió. Porque nunca podemos dar de lo que no hemos recibido. Nosotros podemos dar de lo que hemos recibido. Si usted recibió amor, va a dar amor. Si usted recibió palo cuando era niño, usted no va a dar amor. Usted lo que va a dar de eso que recibió, ese odio que tiene en su corazón. Entonces, número 6. La intercesión ayuda a la sanidad del alma. La intercesión ayuda a la sanidad del alma. Dice así. En Santiago capítulo 5, verso 16, dice así. Estas son cosas de la transmisión en vivo. Menos mal que tenemos una producción eficiente. Dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
Puede mucho. Este verso fue muy repetido anteriormente en las palabras del pastor, incluso en la oración de nuestro hermano Miguel. Estábamos completamente en concordancia. ¿Y por qué? Porque interceder por los demás nos puede ayudar a sanar el alma. Porque cuando intercedemos por alguien a quien hemos ofendido, nuestro corazón se va sanando del dolor. Y cuando oramos también por alguien que nos ha ofendido a nosotros, igualmente nuestro corazón va sanando el dolor. No sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando usted perdona, el más beneficiado es usted mismo. Porque ese dolor que tenemos en el corazón va saliendo. Y una de las formas más eficientes de perdonar es orar por esa persona. Cuando usted le pide a Dios que ame a esa persona, que bendiga a esa persona, usted lo está perdonando. Y cuando usted perdona, entonces, ese dolor que usted sentía en el corazón va saliendo de una forma sobrenatural. Es la única forma que hay de sacarlo. Por eso es que digo que la intercesión ayuda a la sanidad del alma. La mejor forma de sacar el dolor de nuestro corazón es confesarlo, pedir perdón a esa persona que nos ofendió y orar por ella. Es decir, 3 pasos. Confesarlo delante de los hombres, puede ser delante de Dios, siempre. Siempre primero delante de Dios y delante de esa persona. Decirle, mira, perdóname, yo fallé. Y después que usted haga eso, ore por esa persona. No se quede ahí. Porque hay personas que dicen, bueno, ya yo cumplí con Dios, yo le pedí perdón y ya. No. Usted tiene que seguir y orar por esa persona para que Dios cambie a esa persona que ha fallado. Y si es usted el que falló, entonces alguien va a orar por usted. Amén. Amén. Ese es el punto número 6. Y punto número 7, y final, por ahora, la intercesión es una forma eficaz de servir y cooperar con el reino de los cielos. Miren esto. Es una forma eficaz de servir y cooperar con el reino de los cielos. Para aquellos que dicen que no tienen nada que hacer en la iglesia, interceder por los demás es una forma de servir. Y lo dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 11. Dice así. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo estaba incitando a la iglesia de Corintio que cooperaran con ellos. ¿Cómo? Orando. Ya lo decía Tere ahorita y yo lo traigo aquí. Hay 3 formas de hacer misiones. 3 formas. Yendo, dando y orando. Entonces, cuando usted ore por las etnias no alcanzadas, cuando usted ore por la ventana 1040, usted está intercediendo, ¿verdad? Y usted está de esa forma sirviendo y cooperando con el reino de los cielos. Porque esa oración puede ser escuchada y Dios puede mover su mano y mandar misioneros a esos lugares. Amén. Los apóstoles a menudo pedían oración por ellos para poder realizar la misión encomendada por Dios. Y una cosa muy importante que podemos hacer y que tenemos aquí a mano es orar por nuestros pastores. Orar por nuestros pastores es un elemento poderoso que tenemos en nuestras manos, porque los que sirven y los que están al frente de una congregación son el punto perfecto o la mira, como dice mi esposa, blanco perfecto del enemigo, porque Dios sabe que cuando quite la cabeza, lo demás cae. Entonces, es el principal punto de ataque y nosotros como iglesia tenemos el deber y la necesidad de orar por nuestros pastores. Es muy conocido que muchos evangelistas, muchos pastores, cuando se desplazan a algún lugar, siempre van con una persona que no está haciendo otra cosa que orando, ¿verdad? Nosotros en Cuba teníamos un grupo musical de música campesina, Miguel, de son guajiro. Y íbamos a muchas iglesias a ministrar con el grupo, pero siempre iba un grupo de mujeres intercesoras, ¿verdad, amor? 5 o 6, que lo único que hacían era estar intercediendo para que el Espíritu Santo hiciera lo que quería hacer en ese momento y no hubiera ningún ruido en el sistema. A través de ese grupo de intercesión, muchas personas donde fuimos fueron ministradas, no por la música, no por los que cantaban, no, es por la acción del Espíritu Santo, movida por la intercesión. Amén. Incluso una de ellas, en un momento determinado, que mi esposa lo contó en una ocasión, pues comenzó a danzar en el Espíritu. Y no había quien la parara. Y fue una manifestación tremenda del Espíritu Santo, danzando en el Espíritu. Eso fue en un lugar que se llama un Cautillo. En un lugar
Ajá, y en un lugar bien humilde. Aquella iglesia no era iglesia, era un patio. Y el piso era de mármol, así, mira. Y la manifestación del Espíritu Santo fue poderosa. Entonces, como dije, orar por nuestros pastores, por los ministerios de nuestra iglesia, por la unidad de la iglesia, por la salud de la congregación, es un escudo antimisil que tenemos a nuestro favor en la iglesia y que tenemos que usarlo. Entonces, resumiendo, la intercesión es un arma poderosa, es orar por otras personas delante del Señor y tiene un efecto boomerang. Es decir, lo que hacemos en intercesión, lo que pedimos en intercesión, vuelve a nosotros. Mueve la misericordia de Dios. Puede ser que Dios haga algo a favor de alguien por amor a nosotros. No hacerlo se constituye en pecado. Si podemos interceder delante del Señor por alguien, hágalo. No se prive de esa bendición. Porque todo lo contrario, si no lo hace es pecado y si lo hace es bendición. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es una necesidad vital del cristiano que oren por nosotros. Nosotros necesitamos oración por nosotros. Necesitamos oración. Hay muchas personas que como que siempre necesitan, es decir, déjame ver cómo explico. Hay personas que siempre dicen, oye, ora por mí, por tal cosa, ora por mí, por tal cosa, que se han acostumbrado también a eso. Fíjate, no podemos desligar las dos cosas. Nosotros podemos también orarle a Dios por una necesidad nuestra. Y Dios nos escucha porque somos sus hijos, ¿verdad? Pero también tenemos necesidad a veces de que otras personas nos apoyen en oración, que no es lo mismo. Porque hay personas que piden que oren por ellos, pero ellos no oran. Entonces no están haciendo absolutamente nada. Es una forma sublime de dar amor. Sublime de dar amor, porque cuando oramos por alguien que nos ha ofendido, estamos demostrando amor. Ayuda a la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos y oramos por la persona que nos ha ofendido, pues el alma se va sanando. Y es una forma eficaz de servir y cooperar con el reino de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el modelo de intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un modelo a seguir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual intercede delante del Padre por nosotros siempre, en todo momento. Él no para de interceder. No es como nosotros, porque por ejemplo, ahorita hablamos del ministerio de intercesión, que es un don, pero no quiere decir que cualquier persona que no tenga el don no puede interceder. No podemos confundir ambas cosas. Es decir, usted puede interceder en un momento determinado por una persona, pero hay una persona que es intercesora que siempre lo está haciendo. Siempre lo está haciendo, o siempre que puede, ¿no? Lo está haciendo. Lo hace con frecuencia porque esa es su labor, ese es su don, ese es su servicio en la iglesia. Por ejemplo, Nancy siempre va a lava porque ese es su don, ¿verdad? Y yo a veces lo hago porque a veces lo hago, pero no es mi don. ¿Ok? Entonces, podemos interceder cuantas veces podamos por una persona sin ser intercesores. El intercesor siempre lo hace y es su ministerio. Pero tenemos un intercesor por excelencia que es Jesús, que siempre lo hace, que nunca se olvida de hacerlo. Por eso dije que el intercesor tiene que ser perseverante. Jesús es perseverante. Jesús es humilde. Jesús es trabajador, es responsable. Siempre está a la diestra del Señor orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Por eso fue que al principio dije que hablaría de amor. Porque al hablar de Jesús como intercesor, estamos hablando de amor. Porque todo se resume en amor. Él lo hace por amor. Él no lo hace porque va a recibir un beneficio, porque todo lo tiene. Él no lo hace para que Dios lo perdone de algo, porque Él es santo. Él no comete pecado. Entonces lo hace básicamente por amor. Y Hebreos capítulo 7, versos 22 y 25 declara lo siguiente. Versos 22 al 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir la palabra? Quiere decir que antiguamente los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios a interceder por el pueblo. Pero esos sacerdotes eran cambiables, se cambiaban cada cierto tiempo porque morían.
Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro sacerdote eterno, inmutable, que no cambia, vive para siempre. Amén. Y al morir en la cruz se convirtió en nuestro sacerdote delante del Señor, para interceder por nosotros delante de Él eternamente. ¿Verdad? Entonces, ahora Jesús es nuestro sacerdote eterno delante del Señor, intercede por nosotros y nosotros, como lo tenemos por modelo, debemos hacer lo mismo. Cada vez que podamos, cada vez que conozcamos la necesidad de una persona, vamos a orar por esas personas. Si nosotros sabemos que Antonia necesita oración por su salud, vamos a orar por Antonia. Si nosotros sabemos que Tere necesita oración para que le ayude en su problema de la conducción, vamos a hacerlo. Cualquier detalle pequeño que oremos al Señor por una persona es de gran estima para Dios. Son esas copas llenas de olor fragante delante de Dios, que son las oraciones de sus santos. Entonces, vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón la necesidad y